Eso fue en un inicio, amén. Entonces por esa razón se comenzó a trabajar, porque si en el pueblo no hubiera habido ánimo en el inicio, entonces no se lleva a cabo el proceso. Pero miremos lo que dice el 4:10, el versículo 10. Y dijo Judá, el pueblo de Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Debilitado también es un sinónimo de estar cansado, ¿verdad? Entonces podríamos decir, el pueblo, los acarreadores se cansaron. Pero ¿por qué cuando nos cansamos? Muchas veces cuando comenzamos, y esto es algo que pasa en la vida diaria también, cuando comenzamos con todo, comenzamos con fuerza, con grandes ánimos, pero llega un momento en que cuando ya se acaba lo novedoso, así era esto, ya como que pierde interés, ¿verdad? Ya se cansa las personas. Pero esto, a pesar de que no debe ser así, es algo que se da, hermanos, algo bastante común en la vida del cristiano. Entonces nos desanimamos a veces a mitad del camino, es lo más común. Usted se ha fijado, y eso, le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Espero no hayan aquí de esos hermanos, pero al inicio cuando íbamos a Las Vegas, me acuerdo que ya sea como sea, nos íbamos caminando, buenos grupos, hasta en carros y todo. Y ahora, poquitos hermanos se están yendo, pero yo sé que después de estas palabras vamos a recobrar ánimo para seguir yendo. Pero ese cansancio muchas veces resulta por no tener un orden en el andar cristiano. A veces tal vez nos tiramos con muchas fuerzas, con las fuerzas que aún no podemos. Pero vimos, ¿verdad?, las dos partes. El pueblo de Judá comenzó con todo, dice, con ánimos, pero hubo un momento en que se debilitaron. Entonces, nos desanimamos muchas veces porque, como decimos, nos quemamos. El desánimo no necesariamente es un asunto espiritual, no solamente eso, sí, en parte es espiritual, pero como les digo, hay desánimo también física, emocional y mentalmente. El profeta Elías, que el hermano Javier daba una parte de esto el martes, que después de tener esa grande victoria, ¿verdad?, contra los 450 profetas de Baal, que yo me pongo a pensar cuando analizo eso, que es algo exagerado, hermano, que Dios hizo descender fuego aún en medio de aquellas zanjas llenas de agua, ¿verdad? Qué milagro tan grande lo que Dios hizo. Quedaron avergonzados todos los seguidores de Baal. Pero ¿qué pasó? Aún después de eso, Elías se sintió como tuvo un cambio drástico, pues se sintió amenazado, no le temió a esa cantidad. Oigan bien, 450 profetas de Baal, o sea, profetas, personas que estaban seguras de lo, según ellos, ¿verdad?, de lo que estaban diciendo y haciendo, y viendo él el esfuerzo de ellos y todo, y después tener una victoria tan grande, era para que Elías anduviera, hermanos, como el hombre más poderoso. Pero no. ¿Qué pasó con él? Le bastó una amenaza para huir al desierto y aún desear la muerte. Se sintió agotado, desanimado. Y eso lo vemos en Primero de Reyes. Vámonos a Primero de Reyes, capítulo 19. Primero de Reyes 19, versículos 4 y 5. Dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Bueno, ahí comienza otra historia, pero a lo que voy es que aún él, después de esa gran victoria, se sintió desanimado, se sintió agotado, se sintió frustrado. ¿Por qué Elías tuvo esa reacción tan drástica?
Podemos decir, ¿por qué el hermano tal, después de ser un líder, después de predicar, o la hermana tal, después de ser danzarina y gozarse tanto, por qué ahora ya no está? Quizás se cansó, quizás está desanimado, quizás se estresó con mucho. Pero, ¿qué debemos hacer nosotros entonces si estamos en esa situación, hermanos? Descansar, pero no descansar allá en la casa, que no vamos a venir, sino que descansar en Cristo. Oh, miren lo que dice Salmo 23, capítulo 2 y 3, dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, dice el rey David, junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué bonito, ¿verdad? Dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aleluya, apláudale al Señor. El descanso debe ser siempre en nuestro Señor, porque solo en Él encontramos ese descanso que necesitamos. Pero quizás a veces nos olvidamos, ¿verdad? Que tenemos en quién descansar y nos confundimos y queremos resolver todo con nuestras propias fuerzas. Es ahí cuando llega el cansancio. Número 2, la frustración. La frustración, ya vimos que una de las causas del desánimo es el cansancio. Número 2, la frustración. Y nos vamos a ir siempre a Nehemías, una vez más, en el mismo versículo 4:10. Dice: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Ahí vemos que podemos imaginar un pueblo ya frustrado, un pueblo que ya no quería más, porque dijeron: no, el escombro es mucho. Los judíos estaban edificando una nueva muralla, pero las piedras rotas de las ruinas estaban tiradas por todas partes, y ellos dijeron: el escombro es mucho. Es como, hermanos, que nosotros estemos proponiéndonos algo, pero empiezan que un problema por acá, un problema por allá, y al final, ¿qué pasa? Terminamos frustrándonos. Siempre que emprendemos un nuevo proyecto en nuestras vidas, hay muchos escombros que quitar, que si no somos pacientes terminamos frustrándonos. ¿Cuáles son los escombros de su vida? Analice usted qué escombros están molestando en mi vida. ¿Por qué es que yo estoy como desanimado? ¿Por qué yo no siento gozo, no siento esos ánimos de cuando acepté a Cristo? Hay que analizar cuáles son esos escombros. Las cosas que nos hacen perder el tiempo, por ejemplo, son parte del escombro ese que está tirado ahí, que consumen nuestras energías. Hermanos, sé que cuando hay ánimo para algo, y esto es algo que me da risa, porque a veces uno anda como, lo digo así, a veces uno anda como cansado y que se siente que para venir a la iglesia no tiene como ánimo, no tiene fuerzas, pero, y lo digo por mí, si ya me dicen: hey, vamos a jugar, entonces es como que una fuerza adicional se le entra en uno. Entonces es porque, ¿por qué razón? De repente es porque mi mente está más inclinada a aquello y no a lo de Dios. Entonces, claro, los ánimos y esa energía se va a ir para aquello, que al final se convierte como escombro, como en dificultades para el servicio de Dios. En lugar de apartar los escombros, muchas veces los contemplamos y cada vez que nos enredamos, nuestra mente se divide. Y esto es uno de los significados de desánimo. Mire, tristeza que abruma y divide la mente. Entonces, si nuestra mente se divide, no vamos a saber qué hacer, hermanos. Yo sé que tengo que ir a la iglesia, pero va a estar bueno el partido. Yo sé que tengo que ir a la iglesia, pero hoy es la final de no sé, de cualquier cosa, tal vez en la televisión o cualquier otra cosa. Entonces la mente se divide y ya no hay ánimo para lo de Dios, sino que no sabemos qué hacer y entramos en una situación bien difícil. Podemos decir: mi meta era graduarme, pero por haber hecho tal cosa no pude. Ya hablando en el ámbito secular, en los logros seculares. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya llegamos a comprender más adelante que pudimos hacer algo y por desviarnos no lo logramos, entra lo que es la frustración.
Entonces, al frustrarnos decimos, pues ya ni me congrego, ya para qué, ya mi vida no tiene sentido, ya estoy tan enredado en los negocios o en las cosas del mundo que ya, ¿para qué? Y viven una vida frustrada que en la cara lo demuestran. Entonces, pero bueno, qué bueno que aquí no hay, ¿verdad? Aquí todos estamos bien animados. Número 3, aflicción. Punto número 3, la aflicción es otra causa del desánimo, y quiero que nos vayamos a San Juan 16. San Juan 16, 33. San Juan 16, 33. Miren lo que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Miren la segunda parte: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién venció al mundo? Cristo Jesús. Aleluya. ¿Ustedes creen que Jesús se sintió afligido? Amén. Jesús se sintió afligido, hermanos. Oigan bien, cuando Él está diciendo esto, es poco tiempo antes de ser arrestado. Y después de ser arrestado, ¿qué pasó? Lo azotaron. ¿Qué pasó? Lo escupieron, lo bofetearon y finalmente lo crucificaron. Entonces, recordemos que Él también fue 100% humano. Fue 100% Dios y fue 100% humano. ¿Qué quiere decir? Que Él sintió lo mismo que todo ser humano. Entonces, ¿qué personaje más ejemplo podemos necesitar que Jesús? Y Él dijo: en el mundo tendréis aflicción. O sea, esto no es nuevo. Podemos decir nosotros afligirnos por determinadas cosas, pero Jesús ya lo sabía. ¿Por qué? Porque Él lo vivió en carne propia. A veces se nos olvida que Dios está con nosotros. Nos afligimos por un diagnóstico de salud, y eso es algo normal. Eso es algo normal. Jesús dijo: tendréis aflicciones. Si Jesús no hubiera dicho eso, entonces nosotros hubiéramos dicho: no se aflige, hermano, que tiene a Jesús. Pero Él dijo: tendréis aflicciones. Eso va a ser normal siempre. Pero hay algo, como decimos al final de todo, hay algo que cuando cantamos ese canto, eres mi sanador, al final, cuando llegamos a esa parte que dice: mi confianza está solo en ti, hermano, yo me deleito y yo siento algo bien bonito, porque a pesar de las aflicciones, a pesar de todo, la confianza en Dios es lo que nos va a dar la victoria. Si no, no lo dijera, ¿verdad? Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él es más grande que el mundo, Él es más que todo. Y al final se hará lo que Dios quiere, no lo que el mundo quiere. La voluntad de Dios es perfecta, es agradable, y eso no va a fallar nunca, hermanos. Entonces, a pesar de que estemos afligidos, confiemos en Dios y no nos desanimemos. Digámosle: Señor, yo confío en ti, Señor, y a pesar de lo que estoy pasando, la enfermedad, la tribulación, lo que sea, yo quiero confiar en ti, porque tu palabra dice que tú has vencido el mundo y tú eres más grande que todo. Aleluya. No permitamos que la aflicción nos lleve a un desánimo. No permitamos que las adversidades nos desanimen. Número 4, el fracaso. El fracaso. Vamos a Romanos capítulo 8. Versículo 28. Dice, y aquí ya se va poniendo bonito, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos aquí se consideran llamados de Dios? Como cristianos y llamados de Dios, quizás tengamos fracasos muchas veces. Quizás no salgan las cosas como queremos, pero dice la Biblia que todo ayudará para bien. Hay dos tipos de personas.
Están los ganadores y están los perdedores. ¿De cuáles son ustedes? ¿De cuáles? Ganadores. Ganadores, amén. Debemos de proclamar eso siempre. Dice que los ganadores ven el fracaso como un contratiempo pasajero y tienen la confianza que Dios resolverá las cosas. Los ganadores tienen esa mentalidad, hermanos. Por eso vemos que cuando tal vez un cristiano sufre algo, un fracaso, siempre sigue adorando a Dios aún en medio de ese fracaso, aún en medio de lo que le ha pasado. Pero ¿qué pasa con los perdedores? Hay cristianos perdedores. ¿Qué pasa con ellos? Dice, los perdedores ven el fracaso como un estado permanente. ¿Y cuándo es que el fracaso se convierte en una fuerza para desanimarnos? Cuando somos perdedores, cuando vemos el fracaso como un estado permanente, o sea, como algo que va a estar siempre ahí. Cuando sucede eso, entonces viene el desánimo y nos invade. Mire lo que dice Proverbios 24. Proverbio 24, 16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Cuántos aquí son justos? Somos justificados por el Señor Jesús. Dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. O sea, 7 veces podemos fracasar, pero nos volvemos a levantar. ¿Por qué? Porque somos ganadores, amén. Somos ganadores y no queremos que el desánimo invada nuestras vidas. Pero miren lo último, dice, mas los impíos caerán en el mal. Podemos decir nosotros, mas los perdedores caerán en el mal, caerán en desánimo. Pero en esta noche debemos de declarar y proclamar que somos de los ganadores. Hay un peligro, el desánimo, un peligro que por el desánimo, dice que provoca la incapacidad de recordar los beneficios que hemos recibido, hace volver a las personas ingratas. ¿Cuántas personas, hermanos, no han recibido milagros exagerados que de repente otras están luchando y orando, pero todavía no ha llegado el tiempo, ¿verdad?, en que Dios va a responder? Pero otras personas han recibido un milagro inmediato y se han alejado, se han desanimado. Puede ser que se hayan cansado, puede ser que se hayan frustrado por alguna cosa, puede ser que la aflicción los haya desanimado o que el fracaso, algún fracaso los haya apartado de Dios. Y eso como les decía, les molesta la mente, que ellos no pueden recordar los beneficios que recibieron de Dios. Hermanos, si yo le preguntara aquí a cada uno qué han recibido de Dios, hay beneficios exagerados, grandes, pero hay beneficios pequeños, pero si no lo hubiéramos recibido, a saber dónde estuviéramos también. Entonces, todos aquí hemos recibido del Señor, y ese debe ser algo, como les digo, suficiente para que nosotros estemos con esos ánimos, con esa fuerza, así como están ustedes hoy acá. No convertirnos en personas ingratas, en personas que de repente hablaron bonito de Dios, predicaron, cantaron, pero no sabemos dónde están hoy. De repente ni nos acordamos de alguno de ellos. Pero yo les invito a ustedes esta noche que nos acordemos para que oremos por esas personas. Y si es necesario, que vayamos por ellos y los animemos, así con esos ánimos que nosotros tenemos. Filipenses 2:4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dice en la traducción, en lenguaje actual: nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. ¿Cuántos creen que el desánimo no es un bien para el cristiano? Amén, es un mal para el cristiano. Y es uno de los peores enemigos del cristiano, el desánimo. Pero ahora les pregunto, ¿cuántos creen que el estar animados es un bien para el cristiano? ¿Cuántos lo creen? Levanten la mano todos los que están animados en esta noche. Gloria a Dios, aplauda al Señor, apláudale al Rey de Reyes. Es un bien para nosotros, y qué bueno que lo busquemos, que en medio del cansancio, que en medio de la aflicción, que en medio del fracaso, que en medio de todo lo que nos pueda pasar, nosotros busquemos estar animados siempre. Nosotros pensemos en los beneficios de Dios, pero ese bien
no solo lo busquemos para nosotros, sino que somos llamados a ir por aquellos que están desanimados y traerlos y decirles: hermanos, vamos, celebremos fiesta, vamos, porque mire, el Señor ha hecho maravillas en nuestras vidas. Tal vez podemos pasar momentos difíciles, pero hay que hacer como el salmista, decirle al Señor, decirle al alma, perdón, espera en Dios, porque aún he de alabarle para gozarnos aquí, gozarnos en los grupos, gozarnos en todo lugar. Aleluya. Hermanos, es que el estar animado se demuestra en todo lo que hacemos, y yo los felicito a ustedes, felicito a los jóvenes que estuvieron hoy aquí en este lugar, porque han demostrado que están animados, han demostrado de que están en comunión con el Señor, amén. Mire, por ejemplo, la dinámica que reñida estuvo, ¿verdad? Ellos pasan escuchando alabanzas, por eso pasan animados, y de repente ustedes escucharon alguna que no la sabían, pero ellos pasan escuchando, y por eso al final, ¿verdad?, casi terminan en empate, pero tenía que haber un ganador. Pero cosas así es parte del ánimo, pasar conectados con el Señor, pasar escuchando su palabra y llenándonos de su presencia. Quiero decirles que, para gloria del Señor, de repente algunas veces no me ven acá, pero yo me siento mal. Digamos, los martes que yo tal vez no podía estar acá, yo me sentía como que me faltaba algo, porque, hermanos, con solo el hecho de venir y estar aquí en la casa de Dios, pasa algo diferente, nos vamos con algo nuevo, y tal vez no vamos a cambiar de un solo, pero poco a poco el Señor nos va transformando. Entonces, las veces que no puedo venir, pues me congrego allá en la iglesia congregacional en Tulián, y ahora me siento mejor, ya me siento más animado de nuevo. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, pasar en comunión con el Señor para poder estar siempre animados, siempre llenos de su presencia. Voy a invitar que se pongan de pie.